Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros nuevos miembros del canal: Arnold Salazar, Ismael Cordero, Andrea Smith, Balta Morales y Ana Martínez, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna forma, puedes hacerlo de esta manera, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Jazmín. Tengo 25 años de edad y soy originaria de una ciudad en el estado de Chihuahua. Te quiero contar una aterradora experiencia que me tocó vivir hace unos meses, cuando fui internada en el hospital. Yo había llegado a este lugar debido a un fuerte padecimiento que se había extendido durante el paso del tiempo. Por lo mismo, pues, necesitaba ser preparada para entrar en cirugía. Sé que muchos de ustedes en algún punto de su vida han estado en hospitales, ya sea en consultas o urgencias o visitando a algún familiar o amigo. Pero créanme que estar internada se puede sentir una vibra totalmente diferente. Pues bueno, debido a la magnitud de mi cirugía, pues debía de estar en las camas del hospital un día antes de la cirugía y un par de días después de esta para la recuperación. Mi madre y mi hermano estuvieron ahí durante todo el día, tratando de animarme, jugando a las cartas y platicando conmigo, tratando de distraerme para no pensar en el miedo que sentía de entrar a cirugía. La verdad, yo siempre le he tenido bastante miedo a los hospitales. Hasta las simples agujas me aterraban. No podía soportar el hecho de que unas horas después me estarían metiendo al quirófano y me dormirían con anestesia. La cirugía estaba programada a las 10 de la mañana del día siguiente, por lo que debía pasar la noche ahí y dormir. Por alguna razón no dejaron quedarse a mi familia en la habitación y tuvieron que marcharse. Reglas del hospital, supongo. Afortunadamente, mi padre alcanzó a llegar saliendo del trabajo, poco antes de que se acabara el horario de las visitas, y logré verlo aunque fuera unos minutos. No sé si será porque soy una persona bastante ansiosa, pero algo me decía que esa noche algo terrible sucedería. Si bien mi padecimiento no era mortal, igualmente era necesaria la cirugía, pero por alguna razón tenía bastante miedo. Tal vez solo estaba nerviosa, pero había una vibra bastante rara en ese hospital. Una vez que se fueron mis familiares, pues cerraron la puerta de mi habitación y apagaron las luces para que pudiera dormir. Al poco tiempo me quedé profundamente dormida, pero todo esto sería interrumpido rápidamente por algo extraño. Y es que al paso de las horas, no sé exactamente a qué hora sería, ya que me habían quitado mi teléfono celular y no tenía un reloj a la mano, pero presentía que había sido aproximadamente entre las 2 y 4 de la madrugada, pues hubo algo que me despertó de golpe. Por alguna razón estaba teniendo una fuerte pesadilla esa noche. Tal vez era por lo mismo de que me sentía bastante nerviosa por el gran día, pero esto no fue lo que me despertó, sino un extraño ruido que se suscitó dentro de la habitación. Me levanté bastante exaltada por lo mismo de la pesadilla que estaba teniendo, como si de alguna forma estuviera conectada con ese ruido. Normalmente uno, cuando se levanta de una pesadilla y se da cuenta que tan solo era un sueño, pues siente un gran alivio de que no era real el terror que estaba sintiendo. Pero en esta situación sí que era bastante real. Al despertar traté de tranquilizarme, pero lejos de eso pude sentir que ese ruido que había escuchado no era de mis sueños, ya que se seguía escuchando en la habitación. Mi cuarto era bastante pequeño, solo cabía una cama donde estaba acostada. Había un pequeño sofá para las visitas y una mesa al lado de la ventana, la cual estaba tapada con unas cortinas que no dejaban entrar casi nada de luz. Me encontraba casi en la completa penumbra. Yo siempre le he tenido mucho miedo a la oscuridad, así que esto solo empeoraba las cosas. El único rayo de luz que entraba en la habitación era una tenue iluminación de los pasillos del hospital, lo cual solo hacía más tétrica mi habitación. Traté de buscar infructuosamente la procedencia de estos sonidos, pero parecían venir de todos lados y a la vez de ningún lugar.
La verdad no sé ni cómo describirte el sonido, ya que no eran lamentos, ni susurros, ni golpes. Era un extraño sonido, pero bastante aterrador. Creo que lo más parecido era como una respiración pesada, pero a la vez lenta, como si estuvieran respirando por la boca con mucha dificultad. Al principio pensé que solo era mi ansiedad y miedo que me estaba haciendo alucinar estos extraños ruidos, pero pronto me daría cuenta que esto iba más allá de mi cabeza. Por el miedo que estaba sintiendo, pues mi primera reacción fue intentar gritar, pero por alguna extraña razón no podía hacerlo. Yo sentía que podía mover los labios e intentar gritar, pero de mi boca no salía ruido alguno. Era como si alguien estuviera poniendo su mano sobre mis labios para que no pudiera hacer ningún ruido. Esto solo hizo que incrementara mucho más el terror que estaba sintiendo, por lo que desesperadamente intenté levantarme de mi cama y salir corriendo de ese lugar. Pero esto fue en vano. Mi cuerpo no respondía. Trataba de mover mis manos, pero me era imposible. Traté de levantarme, pero mis piernas ni mi cuerpo me respondían. Me estaba poniendo completamente tensa al sentir cómo perdía todo el poder y control sobre mi cuerpo. Me sentía totalmente incapacitada, como si algo o alguien estuviera cargando sobre mi cuerpo algo muy pesado y no me dejara mover en lo absoluto. Y aunque no sentía la presión de que había algo sobre mí, igualmente pude sentir que no me podía mover. En ese momento yo sentía que estaba muerta en vida. Podía ver, escuchar y sentir cosas, pero no tenía ningún control en lo absoluto sobre mi cuerpo. En ese momento aparecería lo que parecía estar causando todo esto. Por la ventana alcanzaba a entrar entre las cortinas un poco de luz, la cual iluminaba un poco la mesa donde se encontraban unas flores que mi madre me había traído esta tarde. Esta misma hacía una sombra que se reflejaba en la pared, iluminando su reflejo. Por alguna razón, sentí que es de ahí de donde provenían los ruidos. A pesar de que lo escuchaba de todos lados, algo me decía que ahí se escondía el origen. En ese momento pude notar cómo la sombra de las flores perdieron su forma y se empezó a hacer más y más grande, dando la silueta de lo que parecía ser una persona. De pronto el horror se intensificaría extremadamente, ya que pude ver cómo esa sombra salía entre las paredes y se materializaba en lo que parecía ser una persona de carne y hueso. Yo trataba de gritar con todas mis fuerzas. Estaba completamente aterrada, pero no había nada que pudiera hacer. De mi boca no salía ningún sonido. En ese momento vi cómo esa cosa empezó a caminar hacia mi cama. No estaba muy lejana de la pared, cuestión de dar unos 5 pasos y ya estaría al lado de mí. Cada paso que daba lo sentía como los últimos instantes de mi vida. No sabía qué era esa cosa ni qué es lo que quería de mí. Lo único que sabía es que esa noche no saldría con vida. Completamente aterrada, acepté mi destino. Sabía que ese sería mi fin. Esta cosa se me fue acercando lentamente, como si disfrutara verme llena de terror. Yo sé que en mis ojos podía ver todo el miedo que estaba sintiendo, ya que sentía que como si de alguna forma esta cosa estuviera disfrutando el miedo que estaba sintiendo. Cuando ya estaba a un lado de mi cama, vi cómo levantó su mano, una mano realmente demacrada y aterradora, la cual puso sobre mi cara. Aceptando mi fin, cerré mis ojos con todas mis fuerzas y de pronto todo desapareció. Al abrir nuevamente los ojos, ya estaba entrando la luz del día por la ventana. Podía escuchar el ruido normal de los pasillos de un hospital, voces, pasos. Muy extrañada y recordando todo lo que había pasado, intenté moverme y lo logré. De mi boca ya podían salir las palabras. Me pude sentar en mi cama y mover las manos y mis pies. Yo no sabía cómo era esto posible, ya que sentía que todo esto había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Muy extrañada, me volví a acostar en la cama.
No sabía qué hora era, pero ya había luz del sol. No debía de tardar mucho en que dejaran ingresar a mi familia para que me vieran antes de entrar a cirugía. Tras unos 20 o 30 minutos entró por la puerta la enfermera avisándome que mis familiares entrarían en un momento. En ese entonces ya le había perdido totalmente el miedo a la cirugía. Solo quería ver a mi familia y poder abrazarlos. Entraron con más flores y me reconfortaron bastante. Yo no quise asustarlos con lo que había pasado, así que decidí no contarles nada al respecto de lo que me había pasado en la noche. Tras varios minutos de estar con ellos, por fin se llegó la hora de mi cirugía. Me prepararon y entré al quirófano. La operación había sido un éxito. No hubo ninguna complicación y todo había salido bien. Dejaron entrar unos instantes a mi familia y luego les dijeron que debían dejarme descansar y que podrían venir unas horas más tarde. Mi familia se despidió de mí y me dijeron que volverían después. En ese momento, cuando ya se estaban saliendo de la habitación, le dije a la enfermera que si podía quedarse unos minutos, que quería hablar con ella de algo respecto a la habitación. Ella me dijo que sí y que en unos minutos volvía. Tras unos 15 minutos de espera, volvió la enfermera acompañada de otra enfermera más. Por alguna extraña razón siento que ella ya sabía lo que le diría. Al principio, como tenía algo de miedo y vergüenza, a decir verdad, por lo que les comentaría, pues le dije que sí podía hablar a solas con ella, ya que ella era la que me había atendido desde un principio y pues le tenía mucha más confianza para contarle mis inquietudes. Pero ella me dijo: no te preocupes, ella es una compañera igual de buena que yo, nos puedes contar a ambas. En ese momento di un gran suspiro. Está bien. Les conté todo lo que había sucedido durante la noche, el cómo me había levantado por unos sonidos extraños en medio de la madrugada, y cómo se había hecho presente una sombra en la pared que se materializó en una aterradora criatura. En ese momento, lejos de verme con incredulidad o decirme que simplemente había sido una pesadilla, más bien se voltearon a ver entre las dos enfermeras mutuamente, como si ya supieran de lo que estaba hablando. Yo esto pude notarlo y les pregunté que si pasaba algo, o que si sabían algo al respecto. Una de las enfermeras me dijo que no me preocupara, que lo importante es que estaba bien. Esto, lejos de quitarme las dudas, solo hizo que se generara más incertidumbre en mí. Le exigí en un tono más fuerte una explicación a todo esto, y que si ellas sabían qué había sido, ya que yo estaba segura que no había sido un sueño en absoluto. En ese momento, ya viéndose acorralada, la enfermera soltó un gran suspiro y me dijo: te cambiaré de habitación, no te preocupes. Me hicieron el traslado a otra habitación cercana y volví a llamar a la enfermera. Le pedí una explicación de todo esto, ya que no me sentía segura en ese lugar. En ese momento me dijo que estaba bien, que me contaría qué era eso. Me dijo que hace un par de semanas atrás llegó un paciente en estado muy crítico al hospital. Esta persona tenía un expediente de crueldad muy fuerte. Era un prisionero que lo habían condenado a cadena perpetua por múltiples crímenes horribles. Había llegado al hospital debido a un fuerte dolor en el pecho que le habría dado dentro de la cárcel, por lo que lo trasladaron a esta clínica. Sin embargo, aprovechó cierta oportunidad para intentar abusar de una de las enfermeras, por lo que ésta gritó fuertemente, haciendo que los guardias que lo estaban custodiando entraran inmediatamente. Este prisionero, al verse rodeado por ellos, lejos de soltar a la chica, la rodeó con su brazo por el cuello, lo que la ponía en riesgo de vida a la enfermera. Los dos custodios trataron de quitarle los brazos de encima, pero este criminal era bastante fuerte. Los segundos de oxígeno se le iban agotando a la enfermera, por lo que, viéndose desesperados, sacaron su arma y le dispararon al convicto. Este perdió la vida en esa cama y, afortunadamente, la enfermera logró salir con vida. Sin embargo, desde esa noche algo extraño pasa en esta habitación,
Y es que ya han sido algunos pacientes los que han manifestado que ven y escuchan cosas raras dentro de aquí. Que por cuestión de espacio pues a veces es necesario utilizar este cuarto para los pacientes, pero que varios de estos se han quejado de lo mismo. Yo me quedé perpleja al escuchar toda la historia. En ese momento la enfermera salió de la habitación, no sin antes decirme que no me preocupara de nada, que solo se había reportado el avistamiento de estas cosas en esa habitación y que donde me encontraba ahora no me pasaría nada. Duré ahí una noche más y le rogué al hospital que me dieran el alta. Ya no quería estar en ese lugar. Afortunadamente me dejaron ir un día antes, ya que debía estar en observación durante 2 días. Realmente ahora le tengo un severo trauma a los hospitales. Si de por sí ya les tenía miedo, ahora con esta aterradora experiencia quedé totalmente traumada. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Abigail. Soy originaria de una ciudad en el estado de Michoacán. Actualmente estoy cursando mi servicio social médico al haber finalizado toda mi carrera en medicina, por lo que fui enviado a un pequeño pueblo aquí mismo, en el estado de Michoacán. El asunto es que este lugar es bastante pequeño. Incluso podría decir que es más como una comunidad. Hasta donde yo sabía no hay más de 2000 habitantes, por lo que es muy rural. Es el único hospital de la región, por lo que me toca atender a gran parte de todos los pacientes de este lugar. Es por eso que te quiero contar varias historias que me han sucedido a lo largo de estos meses que llevo ejerciendo aquí. En este lugar apenas si llega la señal de celular, y esto solo en ciertas zonas específicas del pueblo, por lo que me he mantenido bastante incomunicada con mis colegas, amigos y familiares. Esto ha hecho que mi salud mental se vaya mermando poco a poco, pero lejos de ser esta la peor parte de mi servicio social, hay muchos pacientes realmente aterradores que me ha tocado atender. La verdad es que no me agradaba mucho la idea de estas prácticas rurales. Hubiera preferido hacerlas en algún pueblo un poco más grande, ya que había escuchado muy malas referencias de lugares como este. Sin embargo, pues es lo que debía de hacer y no tenía escapatoria. Este pueblo se ubica en la sierra de Michoacán y la unidad médica donde estoy apenas y tiene un par de medicamentos, por lo que lidiar con algunos pacientes puede ser bastante difícil. Pues bueno, dejando de lado las precarias condiciones en las que me encontraba, en cierta ocasión me ocurrió algo bastante extraño. Yo llevaba un par de semanas laborando y ya me había acostumbrado hasta cierto punto a las consultas y la rutina diaria. El asunto es que yo había notado algo raro, y es que siempre de camino hacia el consultorio me daba cuenta de que había una persona que solía frecuentar en un callejón. Esta persona siempre se le veía perdida en el alcohol, por lo que sabía que tarde o temprano lo tendría en mi consultorio. Se me hacía curioso, pero si te soy sincera, me daba un poco de miedo que este hombre fuera a ser peligroso. Cierto día, ya cuando estaba oscureciendo a punto de salir del turno, pues se soltó una fuerte tormenta eléctrica. Esto ocasionó que la energía se fuera de la comunidad, por lo que se encontraba en una penumbra total todo ese lugar. Ni siquiera la luz de la luna y las estrellas nos podía iluminar, ya que las nubes estaban tan cargadas que tapaban todo pequeño rastro de luz. En ese momento entró una mujer completamente fuera de sí y gritando que por favor debíamos de ayudarla. Yo la traté de tranquilizar diciéndole que me explicara la situación, pero toda esta histeria con el hecho de que se había ido la luz solo empeoraba las cosas. Con mucho esfuerzo logró explicarme que su esposo, el borracho del pueblo, había sufrido una congestión alcohólica y que se encontraba inconsciente sobre el suelo y no lograban despertarlo. En ese preciso momento tomé una linterna y mi botiquín de primeros auxilios y me dirigí hacia ese lugar. Realmente, al ser un pueblo tan chico, pues todo queda relativamente cerca. Por ahí había un buen samaritano que nos hizo favor de llevarnos en su carro, por lo que nos trasladamos rápidamente hacia el lugar.
Al llegar, vi a ese hombre. Era el mismo del callejón. Un fuerte olor a botellas de licor se desprendía de su boca. Su ropa parecía estar manchada por vómito, producto del mismo alcohol. Una escena realmente desagradable, pero a final de cuentas, yo debía de ayudar sin importar la situación. Me acerqué y le tomé los signos vitales. Afortunadamente aún seguía respirando y con pulso cardíaco, aunque debido a la fuerte cantidad de alcohol pues corrí el riesgo de fallecer. Así que le dije que me ayudaran a llevarlo a la unidad médica para poder canalizarlo y administrarle suero intravenoso. Lo subimos rápidamente y lo dejé en observación. Parecía que había logrado estabilizarlo. El asunto es que después de unos minutos, despertó. Yo le pedí a su esposa que saliera ya que debía de interrogarle ciertas cosas médicas y no quería que le afectara su presencia en ese lugar, ya que en este pueblo la gente es muy machista y trata bastante mal a las mujeres, aunque por alguna razón a mí sí se me respetaba. Yo creo que por ser del poco personal médico del pueblo. Le empecé a realizar el cuestionario de rutina, pero este hombre no me respondía. Simplemente me repetía una y otra vez la misma frase: vienen por mí, ellos vienen por mí. Yo pensé que sería parte de los delirios mentales que le había causado su adicción a la bebida, pero pronto me daría cuenta que no era así. Como no me respondía a ninguna de mis preguntas, le dije que lo dejaría solo para que descansara y que después volvería para hablar con más calma. Salí de la habitación y lo dejé ahí. Afortunadamente la luz ya había vuelto y la tormenta eléctrica se había detenido, por lo que ya estaba preparando mis cosas para marcharme de ese lugar a descansar a mi casa, cuando de pronto escuché un grito bastante aterrador proveniente del interior. Yo, pensando en que sería parte de los delirios mentales del señor, pues di un fuerte suspiro y me preparé para entrar nuevamente a ver qué es lo que había pasado. Pero lo que vi a continuación fue realmente aterrador. Sobre el paciente, que estaba sentado en una silla, pude notar cómo había una extraña sombra negra, pero esta no parecía de un humano. No, era bastante aterradora, parecía como una entidad negra. No tenía forma humana, solo era algo realmente perturbador. Y esta parecía ser que se le estaba tratando de introducir algo en la boca. En ese momento prendí inmediatamente la luz para ver qué es lo que se trataba, pero no encontré nada. Un aterrador silencio invadió la sala. El señor ya no emitía ningún sonido. Con mucho miedo a que hubiera un intruso, me acerqué lentamente para asegurarme que el paciente se encontrara bien. Pero no. Este señor, desafortunadamente, había perdido la vida. Ya no tenía pulso. Lo más probable es que le había dado un paro cardíaco. Yo no sabía cómo reaccionar. Si lo ves por el lado lógico, pues era muy posible que esto pasara debido a tantos años con su afinidad a las bebidas alcohólicas. Pero el hecho de que viera esa aterradora sombra sobre él lo hacía mucho más tétrico y perturbador. En ese momento me di la media vuelta para avisarle a su esposa sobre el fallecimiento del señor, y pude ver cómo esa sombra se iba moviendo por la pared y saliendo por una ventana. Me quedé muda y en shock durante unos segundos. Logré salir de ese trance gracias a que la señora entró, ya que le habían avisado sobre el grito que se había escuchado. Lo peor del caso es que esta señora me empezó a acusar de que yo le había arrebatado la vida. Aparte de haber tenido que lidiar con esa aterradora experiencia de haber visto esa extraña sombra negra sobre el señor, también tuve que afrontar las duras acusaciones de la señora, que decía que por mi culpa se había muerto, cuando yo solo hice lo mejor que pude para salvaguardar la vida de su marido. A veces la gente puede ser bastante malagradecida. Esta otra historia me sucedió igual, un par de meses después. Ya había ayudado a varios pacientes con sus problemas médicos, por lo que rápidamente se olvidaron las falsas acusaciones que me habían hecho por negligencia médica. Así que todo rondaba con relativa normalidad nuevamente.
El asunto es que en cierta ocasión llegó de emergencia a mi unidad médica un hombre que tenía un impacto de bala en el hombro izquierdo. Este lugar no es conocido por la cacería ni nada por el estilo. De hecho, la mayoría de la economía de aquí es gracias a la agricultura y a la cría de animales para consumo, como las vacas y cerdos, por lo que era sumamente extraño que la gente de aquí tuviera armas. Claro, sí había un par de personas autorizadas a portar armas como la policía y uno que otro civil que por simple gusto o protección también las tenía. El asunto es que pues no es como que aquí se dieran mucho los asaltos o la violencia con armas de fuego. Por eso se me hizo sumamente extraña toda esta situación. Afortunadamente, la bala había entrado y salido, por lo que no fue necesario hacer una extracción. Simplemente se le limpió la herida y se le cerró para que pudiera cicatrizar. Claramente, al estar involucrado con armamento, pues tuve que llamar a la policía, aunque no le dieron mucha importancia. Más bien, se empezó a esparcir un rumor entre la comunidad. Y es que durante un par de semanas atrás había escuchado ciertos casos donde estaban apareciendo los animales de granja sin vida, en medio de la nada. Algunos de los afectados habían afirmado que había un lobo rondando por el lugar, lo cual es sumamente inusual ya que no suelen habitar este tipo de lugares los animales salvajes. Sin embargo, esta gente afirmaba que había visto un ser de 4 patas que atacaba a los animales durante la madrugada, pero que antes de que salieran para poder ahuyentarlo, este ya había desaparecido y solo dejaba el rastro de los restos de los animales como gallinas, o a veces simplemente se las llevaba y las dejaba a medio comer en cualquier lugar. Todos estos eran simples rumores, hasta que se hizo pública la noticia de que había atendido a este señor por un impacto de bala en el hombro. Fue entonces que entre todo este revuelo salió el que posiblemente había sido el agresor, para dar su versión. Antes de esto, cabe destacar que esta persona herida, cuando había llegado a recibir atención médica, pues se le preguntó el origen de ese impacto, pero este se negaba a responder mis preguntas relacionadas con los hechos. Simplemente se limitaba a responder lo necesario para sus heridas. Pues bueno, esta persona que decía que tal vez él era el culpable, que había hecho algo y que sonaría loco, pero que creía que el hombre herido de bala era un nahual. Todos le preguntaron que a qué se refería. Entonces empezó a contar la versión de sus hechos. Dice que muy temprano por la mañana salió para darle de comer a sus animales y darle mantenimiento a unas cosas del criadero. Cuando se estaba vistiendo para salir, alcanzó a escuchar mucho alboroto afuera, lo cual era raro ya que los animales solían despertarse un poco más tarde, pero que tanto las gallinas como los cerdos y sus perros empezaron a hacer mucho ruido, como si estuvieran tratando de ahuyentar a un depredador. El lugar estaba protegido por unas cercas, por lo que era difícil que cualquier animal salvaje pudiera atravesarlo con facilidad. Pensando en que seguramente sería un ladrón o delincuente, agarró su vieja escopeta que le había heredado a su abuelo antes de fallecer y salió armado a confrontar al invasor. Grande fue su sorpresa cuando pudo ver que los rumores que había en el pueblo sobre un supuesto lobo eran ciertos. Pudo notar que, como si estuviera jugando y disfrutando cazar a sus presas, el lobo se les aventaba sobre ellas lentamente, como acechando y divirtiéndose en una clase de escalofriante juego. Cargó su rifle que era de cerrojo e inmediatamente soltó un tiro. Falló. Recargó y detonó otro, y otro, y otro, hasta que alcanzó a ver cómo en uno de sus intentos pudo asestarle uno sobre el lomo del animal, el cual salió huyendo a toda velocidad. No lo había contado antes ya que eso había pasado apenas. Estaba reparando todo el daño que había causado ese animal, por lo que ahora que había llegado a sus oídos sobre esta persona con la herida del hombro, que estaba completamente seguro que ese hombre era un nahual y que él era el que se le había metido en su propiedad. La gente se levantó en armas y acudió rápidamente a buscarlo por todo el pueblo para lincharlo, pero este simplemente desapareció. Nadie sabía nada de él. Muchos lo habían visto, pero nadie sabía dónde vivía ni de qué se mantenía. Al parecer dejó ese lugar y se marchó de ahí.
Yo no soy mucho de creer en esas cosas, pero pues es la versión que se maneja aquí en el pueblo. Lo que sí te puedo asegurar es que era la primera persona que llegaba con un impacto de bala en el tiempo que llevo trabajando en este lugar. Por lo que sí es sumamente extraño todas esas coincidencias. Tengo un par de historias más que me han contado otros colegas. Con mucho gusto se las puedo enviar para que las relates con la comunidad si es que les gustan. Un saludo, Foster, a ti y a todo tu equipo que nos traen siempre las mejores historias. Saludos también para la comunidad de Terror Nocturno. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de Terror Nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra sombra siniestra para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.